Shabbat Shalom tengan todos, desde la Quejilá Bella con los Teques y bajo la cobertura de nuestro rabino Jorge Nemer y de nuestra Rebexa Silvia de Nemer. Le damos la más cordial bienvenida a la parashá de esta semana, la parashá 39 y la parashá 40, llamadas Hukat, Estatuto de, y Balak, devastador. En esta semana se leen dos parashot. La primera se titula Hukat, que significa estatuto de, y su lectura se encuentra en el libro de Números desde el capítulo 19 en su verso 1 hasta el capítulo 22 verso 1. La segunda parashá es desde el capítulo 22 en su verso 2 al capítulo 25 en su verso 9, titulada Balak, rey de Moab. Balak, cuyo significado es devastador. Con respecto a la parashá Hukat, vamos a ubicarnos en el contexto histórico apropiado. Semanas atrás reflexionábamos sobre la palabra hebrea huk, palabra derivada de hukotai, palabra hebrea que su concepto o traducción es mis decretos o mis estatutos. Huk, habíamos dicho que es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica y entendible a primera vista. Decíamos que el mandamiento Huk es uno de los más difíciles para el hombre a la hora de cumplirlo, porque hay que librar una batalla en la mente para obedecerlo. Y el motivo de todo esto es porque, como no entiende bien la razón, porque tiene que cumplir este tipo de mandamiento, la mente natural tiende a rebelarse y despreciar el Huk, como está escrito: y si mis decretos vais a despreciar, mis leyes vais a repudiar, para no cumplir todos mis preceptos, para abolir mi pacto. Eso lo encontramos en Levítico, en su capítulo 26, verso 15. Este versículo nos revela que la mente que no ha sido transformada por la Torá no ayuda al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter Huk. El mandamiento Huk, amados hermanos, es el que nos eleva más espiritualmente, porque crea en el hombre una obediencia sin lógica. Es una obediencia impregnada totalmente de emuná, de fe en Hashem. Les voy a hablar muy levemente del Huk, ese Huk sobre la vaca roja, para Adonai. Dice la palabra: este es el decreto de la Torá que ha prescrito Adonai diciendo: habla a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y que tomen una para Adumá, una vaca roja, perfecta, que no haya en ella defecto, sobre la cual no haya subido yugo. Muchos se preguntan: ¿por qué Hashem mandó esta misbah? Una vaca roja. Veamos qué sucedió antes para que Hashem tomara esta decisión. Lo que voy a relatarles aconteció un año después de la salida del pueblo hebreo de Egipto. En el 1 de Nisan
del año 2449, el último día de inauguración del Mishkan, Hashem le reveló a Moshe las leyes relativas a las personas impuras que son expulsadas del campamento y las leyes de pureza de los Kohanim. Hashem le enseña a través de Moshe cómo es alcanzada la purificación de los diferentes tipos de impurezas, que podrían ser por inmersión en una pileta de inmersión o una mikvah o en manantial surgente, así como los sacrificios que consumen el procedimiento de purificación. Hashem empieza a explicar a Moshe cómo un judío se vuelve impuro o se vuelve tamé por tocar un cuerpo muerto. Aquí el Midrash relata algo interesante y nos amplía la visión con respecto a este huk. Moshe le pregunta al Eterno, ¿cómo se purifica de su tumá, de su impureza? Hashem no contestó a su pregunta, y el rostro de Moshe se entristece de pena y vergüenza. ¿Por qué? Porque no puede haber más gran dolor para un Talmid Jajam, para un sabio, cuyo objetivo de la vida es perfeccionarse a sí mismo en el conocimiento y cumplimiento de la Torá, que ser negado el conocimiento que él busca. Ahora, ¿cuál es el motivo de la pena y vergüenza que sintió Moshe? Moshe se avergonzó por consideración a Aarón, su hermano, cuando Hashem no respondió a su pregunta. Moshe pensó en Aarón, en ese Aarón que participó en el Het Haegel, en el pecado del becerro de oro. Aarón había traído de regreso el ángel de la muerte al pueblo judío y sería marcado eternamente, a menos que Hashem prescribiera un modo de purificarse de la tumá, de esa impureza. En verdad Hashem demoró su respuesta como una demostración de bondad hacia Aarón. La primera vez que él dirigió la palabra a Moshe, no estaba presente Aarón. Hashem, por consiguiente, esperó hasta que Aarón también estuvo presente, y entonces prescribió la parashá de Pará Adumá, de la vaca roja. Esto se hizo público, el hecho de que él había perdonado a Aarón por haber participado en el pecado del becerro de oro. El Shaddai, el Todopoderoso, los instruyó a todos en las leyes de la Pará Adumá, de la vaca roja. Fíjense los requerimientos para la famosa vaca roja. Tenía que ser comprada de los fondos del tesoro del Beit HaMikdash, del templo. La vaca tenía que tener al menos 3 años, suficiente para tener crías. Su color debe ser completamente roja. Si tenía aún 2 pelos de otro color, la descalificaban. También era descalificada si fue alguna vez puesto en ella el yugo. Ahora sí podemos entender por qué Hashem mandó esta misbah, que quizás para muchos de nosotros no tiene lógica, pero para Hashem nada damos, nada que nos cueste. Para Él tiene que ser todo en excelencia, todo lo sublime, majestuoso, porque Él se lo merece. A pesar que al cumplir y obedecer los huk, somos nosotros los beneficiados, porque somos elevados espiritualmente, así como lo fue Aarón, que fue purificado de su tamé, de su impurificación. Al obedecer, fue purificado él
y el pueblo. Con respecto a la parashá Balak, devastador. Aquí hemos de estudiar un hecho sumamente importante que tuvo lugar en los días previos a la conquista de la tierra por nuestro pueblo. El inútil y maquiavélico intento final de Hasatán de maldecir nuestra nación e impedir que alcance aquello para lo cual fue destinada desde antes de la fundación del mundo. En el Talmud, los capítulos 22, 24 de Bamidbar se conoce como Sefer Balaam o el libro de Balaam, debido a la importancia que dicho personaje tiene en esta sección de la Torá. Así pues, tenemos aquí dos figuras históricas conectadas, Balak y Balaam. Por la manera como ha sido preservada para nosotros esta narrativa, esos dos personajes representan de alguna manera lo que ha de ocurrir siempre en la historia de nuestro pueblo. Planes secretos para su destrucción y la revelación de la única manera que el enemigo ha encontrado para hacer daño real a los hijos de Israel. Con esto en mente, destaquemos las siguientes lecciones que aprendemos de esta sección de la Torá que corresponde estudiar entre los judíos de la diáspora en este Shabbat. Veamos la identidad de Balak. La Escritura nos muestra que Balak ben Zippor era el rey de Moab para el tiempo cuando los hijos de Israel se aprestaban para entrar en la tierra prometida. Balak no fue el primer rey de Moab, sino el segundo, y su gobierno estaba bajo los auspicios de los príncipes de Midian o de Madián, cuyo centro de operaciones se encontraba justamente en esa región al este del Golfo de Acabá. Los moabitas eran descendientes de Lot, luego de una relación incestuosa de sus dos hijas con su propio padre en el incidente de la cueva cerca a Zoar. Eso lo podemos ver en Génesis, en su capítulo 19, verso 37. Así pues, había una relación territorial y política importante entre Moab y los ancianos de Madián. Como sabemos, Moshe pasó muchos años de su vida en Madián, donde se casó y tuvo hijos de una hija de Jetro, sacerdote de aquella región. Por otro lado, las jornadas de Israel hacia la tierra prometida fueron cuidadosamente dirigidas para no violar el decreto o el derecho de la tierra de los países vecinos, y de esta manera está documentado que en un principio Israel nunca tuvo altercados territoriales con los moabitas, según Deuteronomio en su capítulo 2, verso 1 al 10. El lenguaje de los moabitas era parecido al hebreo, y ambas naciones podían comunicarse y comprenderse usando sus lenguas nacionales. Sabemos también que durante los días de David, Moab fue hecho tributario, en 2 de Samuel en su capítulo 8, verso 2. Y aunque luego de la división de la monarquía Moab vino a ser enemigo de Judá y de Efraín, su enemistad causó que por lo menos en una ocasión ambos reyes se juntaran para luchar contra un enemigo común, y Hashem les dio una gran victoria a ambos, anticipando así los días cuando la monarquía sería restaurada otra vez bajo un solo trono, el trono de David. No obstante, para los días cuando la casa de Israel fue enviada al exilio, los mismos sirios que tomaron Samaria hicieron también de Moab una provincia de su gobierno. Más tarde,
Durante la dinastía persa, los moabitas fueron conquistados por los hasmoneos, y como el levantamiento de Roma fue declarada después una provincia imperial y transferida a la región de Arabia. Debido a la historia previa entre los hijos de Israel que salieron de Egipto, Moab y Madián, no existía razón alguna para que Balac actuara contra Israel como lo hizo. Y tal actitud fue un grave error político y espiritual que su gobierno trajo sobre su pueblo, y la amargura de aquellas relaciones iniciadas por Balac aún perdura en sus descendientes contra Israel. Debido a esto, el Eterno ha prohibido que una judía se case con un descendiente de Moab, y ha sido declarado que ningún moabita podrá ser recibido como prosélito en Israel y venir a formar parte de la congregación de los santos, debido precisamente a esta locura de Balac, el que hizo pecar a Moab contra el Dios de Israel por el incidente de Balaam. No obstante, como Hashem permitió a una moabita casarse con un judío del cual eventualmente surgió David, cuyo trono fue declarado por el Eterno como el trono del Altísimo y del cual según la carne procede Yeshua HaMashiach, aquella maldición ha sido levantada por el Eterno en memoria de la justicia de Ruth y por los méritos de Yeshua, haciendo posible que ahora por la vida de Mashiach los descendientes de Moab y de Madián y de todos los árabes tengan la oportunidad de juntarse al pueblo de Dios en Yeshua HaMashiach, pues a ellos también el Eterno ha dado la bendición de la conversión mediante los méritos del justo. Esto es un resumen, un pequeño bosquejo que nos permite entender mejor la parashá de esta semana, Balac. Veamos. Balac y Balaam. La sección de la Torá que estamos analizando también nos confronta con un personaje muy enigmático, Balaam. ¿Quién fue realmente Balaam? ¿Quién fue? ¿En qué sentido era este hombre un profeta? Debemos recordar que la creencia en Adonai no fue exclusiva de Israel, porque toda la raza humana viene de Adán y Eva, quienes conocieron al único Dios verdadero, y siempre Hashem ha cuidado de tener un remanente entre todas las naciones que le sirven. Este fue el caso de Melquisedec, rey de Salem. También el caso de Job, varón justo en su generación y sacerdote del Altísimo. De Jetro, suegro de Moshe, sacerdote de Madián, y ahora de Balaam. Todo indica que Balaam era un sacerdote en Mesopotamia y de gran estima entre su familia, pues su nombre significa Señor del pueblo, subrayando así posiblemente su formación en las artes mágicas típicas de aquella región, por la cual se considera un personaje importante, como eran vistos los que supuestamente tenían poderes para comunicarse con los dioses. No obstante, el Eterno se le reveló y por esta causa fue considerado como teniendo un conocimiento bastante aceptable del monoteísmo. Así que Balaam representa aquí a uno que, habiendo recibido la verdad de un solo Dios, no obstante mantiene prácticas y costumbres paganas de la cultura de donde nació y que no es consecuente con la revelación recibida. Debido a esto, los hijos de Israel hemos aprendido a escudriñar todo y retener lo bueno, y siguiendo este consejo de nuestros sabios, la parte pagana es rechazada, pero aquella sección de su vida donde es tomado por la palabra del Eterno es preservada como auténtica.
Como sabemos, en cada una de nuestras sinagogas, quejilá, casas de estudio, cada Shabbat, lo que salió aquella vez de la boca de este profeta gentil continúa confesándose en nuestros servicios de Torá al confesar la antigua bendición: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel, que proviene precisamente de una de sus profecías en Números 24, verso 5. Y por si fuera poco, mucho de lo que el Eterno puso en su boca tiene que ver con los días de la redención final de Israel y la venida de Mashiach, la estrella que saldrá de Jacob. En Números capítulo 24, verso 17. Pero ¿cuál fue el pecado de Balaam? Llegamos ahora a ese personaje más enigmático de esta parashá, Balaam. Estudiaremos aquí la naturaleza de su pecado, la gravedad de su falta. Este es un asunto sumamente importante porque revela la naturaleza misma de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque estudiando el pecado de Balaam descubrimos también a los falsos profetas que se han levantado siempre y que habrán de levantarse aún más en los días del fin. ¿En qué consistió entonces el pecado de Balaam ben Beor? Podríamos señalar los siguientes. Primero, corrupción mercenaria. Dice la Escritura que aquellos hombres enviados por Balac llevaban consigo las dádivas de adivinación, según el capítulo 22 en su verso 7. En otras palabras, le estaban ofreciendo dinero a cambio de sus servicios proféticos. Todo profeta que reciba dinero para profetizar o dar a otros dones espirituales muestra un corazón corrupto y mercenario. Cuando un mago ofreció a Kefas dinero para que le transfiriera el don de imponer las manos a fin de impartir también el espíritu, la reacción inmediata de Kefas, de Pedro, fue la siguiente: tu dinero perezca contigo, pues has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hechos, capítulo 8, versos 18 al 21. Pero este no fue el caso con Balaam. Aunque advertido por Hashem, la oferta duplicada por Balac conquistó su corazón y deseaba ir para ofrecer sus servicios, aunque tenía la prohibición divina de sujetarse estrictamente y no conferir palabra, excepto la indicada por Adonai. Al momento que un profeta ministra a un pueblo por la paga prometida, su corazón no es recto delante de Dios, como tampoco es recto el corazón del que ofrece el dinero o la recompensa. El amor al dinero es raíz de todos los males y pervierte el don de Dios cuando comienza a asociarse con el lucro terrenal, que es una amenaza al honor y santificación del nombre del Eterno. Porque así está escrito: ay de ellos, porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Prometer oración a cambio de una ofrenda, prometer un ayuno a cambio de dinero, o pedir una oración comprándola por dinero, enviar tarjetas de oración juntamente con solicitud de dinero, todo esto refleja un corazón no recto delante de Dios. Este fue el camino de Balaam, que los hijos de Israel debemos rechazar constantemente en nuestras vidas. Otra característica importante de Balaam fue la arrogancia. En el capítulo 22, verso 8 leemos:
reposad aquí esta noche, y os daré respuesta según Adonai me hablare. ¿Por qué dijo esto Balaam? ¿Era realmente eso lo que había en su corazón? ¿O quizás lo que estaba intentando era enviar un mensaje a estos mensajeros en el sentido de que tal vez el Eterno no le permitiría ir a personas de más bajo rango y estatura que él mismo? La historia posterior confirma esta posición, pues no solamente Balaam estaba jugando a arrogancia con estos mensajeros, también estaba dispuesto a hacerlo con el Eterno. En el capítulo 22, en su verso 10, leemos lo siguiente: Y Balaam respondió al Eterno: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha venido a decirme. Rashi, uno de los comentaristas más profundos de su tiempo, muestra que en estas palabras de Balaam hay un tono de arrogancia, como si estuviera diciendo: mira qué considerada es mi reputación que un rey me ha enviado a buscar. La arrogancia es una evaluación equivocada de mi vida por la cual me considero superior y más digno de los demás, lo cual me lleva a despreciar a mi prójimo en mi corazón, en mis palabras y en mi conducta. Balaam trataba de impresionar a los mensajeros, asumiendo una postura de importancia y superioridad, e incluso quiso hacer lo mismo con Hashem, al indicarle la realeza de quien lo había invitado. La arrogancia es muy dañina, porque nos roba nuestro real valor por uno ficticio, nuestro verdadero lugar por uno que no nos pertenece. La arrogancia nos enferma el alma y nos remueve de nuestra realidad para introducirnos a un mundo falso, a un mundo vacío, a un mundo plagado de orgullo y falsas expectativas. La vanagloria de la vida. Este fue un serio problema en Balaam. La oferta duplicada de Balac incluía el reconocimiento de su dignidad, no solamente con grandes sumas de dinero que tienen el potencial de corromper el alma a los hombres, sino también con los grandes honores sociales e imperiales que le habían sido prometidos. Recordemos que Balac le mandó a decir la segunda vez: sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas, según el capítulo 22 en su verso 17. ¿Cuál fue el resultado? Cuando la vanagloria de la vida está primero que el reino de Dios, corremos el riesgo de insistir con Dios en hacer nuestra voluntad. Y cuando esto sucede, Hashem nos deja a la mala inclinación de nuestro corazón para que entendamos en carne propia el desastre que siempre resulta cuando buscamos lo temporal y sacrificamos lo que permanece para siempre. Si observamos cuidadosamente, vemos que el Eterno desde un principio le dijo a Balaam: no irás con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. En el capítulo 22, verso 12. Sin embargo, la oferta duplicada de Balac conquistó el corazón del profeta, quien ahora insiste con Dios, buscando permiso para cumplir su deseo y al menos no perderse la recompensa prometida. ¿Cuál fue el resultado? Hashem entonces le da permiso para ir, pues encontramos que le fue dicho al profeta lo siguiente: levántate y vete con ellos. En el capítulo 22, verso 20, corroboramos esto. Ahora bien, ¿por qué si el Eterno dijo no al principio, ahora dice sí? En el Talmud está escrito sobre este incidente que el cielo dirige al hombre en el camino que desea transitar. ¿Cómo se entiende esto?
Significa que si luego que Dios ha dado su veredicto sobre un asunto, nosotros insistimos con Él teniendo otro deseo en nuestro corazón, el Eterno entonces nos permite el deseo del corazón y nos dirige en aquello que deseamos conquistar, para que recién descubramos y entendamos por carne propia cuán terrible es desobedecer al Altísimo y anhelar para nosotros otros caminos que no sean los suyos. Si usted desea orar, usted tiene la capacidad para hacerlo, pero si usted lo que desea es hacer su propia voluntad y no la del Eterno, también podrá hacerlo, pero deberá aceptar también que los resultados serán de su responsabilidad. En otras palabras, Hashem nos permite hacer uso de nuestra propia voluntad, pero nos hace luego responsables de los resultados. Cuando usted insiste en moverse hacia ciertas metas de su vida, llegará un momento que el cielo le dirigirá allí y le llevará allí. Quizás entonces descubrirá que del otro lado la hierba no estaba tan verde como parecía, que la comida no era tan abundante como se ofrecía, que la libertad no era sino esclavitud de la peor clase. Y siempre que eso sucede, experimentaremos pérdidas, pérdida de tiempo, pérdida de recursos e incluso lo peor de todo, hasta pérdida de nuestro honor y credibilidad. De la misma manera, cuando el deseo de su corazón es el reino de Dios, usted será guiado allí, usted será introducido allí, porque según sea la intención de su alma, así será la sabiduría y la gracia con la cual usted será llevado a ese dominio de Dios. Balaam quería ir. Dios dijo que no, pero él insistió con el Eterno, y entonces fue guiado allí, solamente para verse envuelto en una batalla por la cual salió perdiendo. Finalmente, hubo un pecado adicional que cometió Balaam y del cual debemos cuidarnos. Seducción al pecado y especialmente al pecado de idolatría. ¿Qué significa eso? Por varias veces Balaam intentó cumplir el deseo de Balac y maldecir a Israel, pero no pudo. Cada vez que abría la boca, lo que salía allí era bendición, no maldición. Esto provocó la angustia de Balac, quien le dijo: te he llamado para que me maldigas al pueblo, y ya los has bendecido 3 veces. Ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Finalmente Balaam se fue, pero luego de su partida tuvo lugar un serio incidente que hizo mucho daño a Israel, pues los hijos de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, y muchos hijos de Israel llegaron incluso al extremo de rendir adoración a los dioses moabitas. En el capítulo 25, en su verso 1, está escrito: moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cómo es posible que luego de tantas bendiciones que el Eterno envió sobre Israel por la boca de Balaam, los hijos de Israel fornicaran con las hijas de Moab? Aquí está la mano oculta de Balaam, pues fue él quien mostró a Balac una debilidad de los varones de Israel: la fornicación. En otras palabras, Balaam puso en los oídos de Balac que la única manera que podría maldecir a Israel era usando la debilidad de sus hijos. En otras palabras, la maldición nunca vendría de afuera, porque contra Israel no hay agujero, no hay agüero, sino de adentro, del pecado de sus propios hijos. Al final del libro que estamos estudiando, Moshe nos diría lo siguiente: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel faltasen contra el Eterno en adorar a Baal Peor,
por lo que hubo mortandad en la congregación de Hashem. Eso está en el capítulo 31 en su verso 16. Balaam mostró a Balac que había un camino para apartar a Israel de las bendiciones del Eterno, la idolatría. Así pues, muchos israelitas comenzaron a recibir invitaciones de las hijas de Moab para asistir a los cultos a sus dioses. Y también muchos aceptaron y se juntaron a ellas en la adoración a falsos dioses, entre las que estaba el falso dios Baal Peor, un ídolo levantado sobre la montaña de Peor y que incluía experiencias de éxtasis con bailes y ritmos sexuales que concluían en orgías. Esto hizo Balaam bajo la influencia del mismo Satanás. Así pues, cuando está para marcharse a su tierra y a sus dioses, olvidándose del Eterno, maliciosamente puso en los oídos de Balac este plan macabro: seducir a los varones de Israel a la idolatría y la fornicación. Si hay algo que tiene el potencial de hacer grave daño a la causa del Eterno y a su pueblo, es la idolatría y la fornicación de sus hijos. Esto es causa de ruina y condenación. Es un grave mal seducir a un hijo de Israel a la idolatría y a la fornicación. Esta es la maldición de Balaam, desatar sobre los hijos de Dios el espíritu inmundo de idolatría y fornicación. Si vemos la Escritura en Revelación, en Apocalipsis, en su capítulo 2, verso 14, está escrito: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a los de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es siempre relacionado con una mujer prostituta, representada más adelante como Jezabel. Leemos en Apocalipsis 2, verso 20, lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es esta Jezabel? La manera de identificar a un demonio femenino que viene rodando desde los días de Balaam y que anhelan sexualmente a los varones de Dios para extraviarlos del camino de la verdad. Recordemos que fue una mujer llamada Jezabel quien logró casarse con un rey de Israel para tener acceso al poder en su reino y propiciar el pecado y la maldad entre el pueblo del Altísimo e introducir el culto a Baal en Tierra Santa. Verifiquemos esto en Primera de Reyes, en su capítulo 16, de los versos 22 al 34. Os diré algo aquí. Todo parece indicar que los ángeles caídos pervirtieron su naturaleza angelical y ahora anhelan fornicar con los hijos de los hombres. De ser esto así, y si pudiéramos usar un lenguaje que explique los hechos, lo diríamos de la siguiente manera: hay demonios o espíritus inmundos de naturaleza femenina que buscan cuerpos femeninos para conquistar a varones de Israel. Hay demonios masculinos que buscan cuerpos masculinos para conquistar a las mujeres del Altísimo. Hay demonios que promueven el homosexualismo y el lesbianismo y el bestialismo. La fornicación no solamente describe un pecado, también describe un espíritu inmundo. Recuerden, no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. Y Balaam conocía a estos demonios, y entonces pasó ese secreto a Balac, quien abrió una brecha para que estos espíritus inmundos entraran en sus mujeres e hicieran pecar a Israel. Pero como esto nos saca del tema, no quiero irme por esa puerta, sino retomar el asunto que venimos tratando y que es el pecado de Balaam
Ese pecado de Balaam que consistió en los siguientes aspectos. Primero, corrupción mercenaria. Segundo, arrogancia. Tercero, vanagloria. Cuarto, seducción al pecado de idolatría y fornicación. Estas son señales de un falso profeta. Las Escrituras nos hablan de esto y por lo tanto tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque si algo se incrementará en los días finales del tiempo del fin, serán los falsos profetas, que intentarán apartar a los hijos de Dios del camino del Eterno, quien es bendito para siempre. Todo aquel que venga mostrándoles un Dios distinto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, todo aquel que venga mostrándoles un Dios diferente al que adoraron y sirvieron nuestros profetas de verdad y de justicia, todo aquel que venga anunciándoles un Dios diferente a la identidad de aquel a quien Yeshua HaMashiach identificó como el único Dios verdadero y también como mi Padre y mi Dios, deséchalo. Es un falso profeta que ha sido permitido atravesarse en tu camino para darte la ocasión de mostrarte firme en la fe de tu pueblo Israel, firme en la fe de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, firme en la fe de nuestros apóstoles y profetas. Recuerden que cuando una bendición está por alcanzarnos, una gran tentación nos será enviada siempre. Hay una lección adicional que deseo compartirles y es la siguiente. Cuando una gran bendición está por alcanzarnos, una gran tentación nos será enviada para robárnosla. Leemos en el capítulo 25 en su verso 1 lo siguiente. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Sitín era el último lugar donde estarían los hijos de Israel antes de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Es interesante que Sitín viene de una antigua raíz hebrea que significa destruir, odiar, oponerse, y tiene la misma raíz de donde proviene el nombre Satán, que significa adversario, opositor. Así pues, antes de ser alcanzado por una gran bendición, pasamos siempre por Sitín, por una gran oposición, por una gran prueba. Cada vez que usted está para entrar en una nueva dimensión de su servicio a Hashem, cada vez que usted está a punto de ser alcanzado por una gran bendición, deberá experimentar oposición. Y cada vez que usted experimente una gran oposición, sepa que una gran bendición está en camino. Resista la tentación, resista la oposición, siga adelante, manténgase firme. La bendición viene descendiendo sobre usted. A Satán quiere robársela. Manténgase firme para que nadie tome su galardón, que es grande. Hay mucho más por aprender aquí, pero creo que es todo por ahora. Muchos sin duda estarán pensando, ¿y qué pasó con el incidente del asno que habló al profeta? ¿Cómo se explica esto? Dios no reconoce limitaciones. Los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino provisiones incluidas dentro de esas leyes el día que fueron formadas por el Altísimo. Por lo tanto, cuando Hashem interviene sobrenaturalmente, no destruye el orden, sino activa algo escondido allí que solamente Él conoce y aquel a quien desee revelarlo. Así pues, estamos en presencia de un milagro con la intención de refrenar la locura de un profeta. Sea que este milagro sucedió realmente en el mundo físico o que fue un milagro de una visión profética, el punto es el mismo. Todo es posible para el Dios de Israel.
Si Dios hizo una mula hablar, ¿no podrá hacer otras cosas extraordinarias contigo? Dejad que esas cosas extraordinarias y milagrosas del Eterno tengan lugar esta próxima semana en tu vida, y evitando el camino tenebroso de Balaam y de Balac, esforcémonos por nuestro Dios y por nuestro pueblo Israel, para que sea preservado el honor de su nombre entre nosotros y la identidad de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, quien nos ha sido enviado para confirmar las promesas dadas a nuestros padres y para llevarnos por el camino de nuestro final regreso al reino prometido para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Por Hashem y por su Hamashiach Yeshua, la paz sea sobre todo Israel. Que Adonai les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom.